Buenas noches para los que han ingresado al encuentro virtual. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Aló, aló, ¿me escuchan? Buenas tardes, tutor. Yo sí lo escucho. Gracias, Nare. Vamos a esperar unos minuticos para ver quiénes ingresan. Bueno, pues lista que me han llegado sino 4, después de que he recibido varios correos y participación en los foros donde me han solicitado pues, hacer aclaraciones tanto a la fase 3 como a la fase 4. Ambas se están desarrollando de manera simultánea. Pues vamos a dar inicio a este cuarto encuentro y con la salvedad de que este va a ser solamente el encuentro para la actividad 1 de la fase 4. Posteriormente vamos a tener 2 encuentros más para las actividades 2 y 3 de la fase 4. Es necesario advertir que esta fase se cierra el 14 de mayo y lamentablemente a partir de esa fecha ya no habrá recepción de ningún trabajo, para que quede advertido, sepamos, tengamos con claridad de que
a partir del 14 de mayo iniciamos el cierre del 75% y en ese momento pues ya nos toca dedicarnos a subir o a migrar esas calificaciones del 75% y empiezan las 2 semanas del 25% final. Entonces vamos a compartir la presentación que traigo con la esperanza de que, o con la tema de que una vez haya cualquier duda, pregunten enseguida, por favor. Entonces, nuestra agenda del día de hoy está centrada en 6 puntos, los cuales empiezan pues primero con las dificultades que se tienen de la fase 3, la fase 4, una introducción al componente práctico, una explicación de lo que en la fase 2 vieron ustedes de cómo se construye el tema vertical y el tema horizontal de una solución. La actividad 1 de la fase 4 en la parte pertinente a la responsabilidad de cada uno de los integrantes. Después los criterios de control, los entregables por cada participante y una ligera explicación sobre un nodo inalámbrico y la programación. Y vamos a hablar de nodo inalámbrico cuando esta primera actividad se refiere específicamente a la prueba local, pues suponemos que han ido integrándose a través del microcontrolador, el módulo, sea el 8266 o el 32, pues ahí ya dependerá de cada quien. Entonces, de acuerdo a los correos que he recibido y a los aportes o las participaciones en los foros, ha habido alguna malentendimiento de las 4 tablas que trae la fase 3. Entonces, aquí las traigo a colación esas 4 tablas. La primera tabla es una explicación del funcionamiento de las tecnologías que ahí se propone, de Zigbee, cómo es que funciona, de Ceflopan, LoRa, LoRaWAN, Sigfox, IoT y otras tecnologías, ¿no? Otras tecnologías diferentes a las que están mencionadas allí, que podrán existir, que existen realmente. Digamos, UWB es una de las tecnologías que poco a poco ha ido emergiendo, pero es una tecnología de spectrum o de espectro súper ensanchado y su ancho de banda está entre 3.4 a 6 gigahercios. Entonces, es una tecnología pues que es muy de temas muy locales, o sea, las distancias son muy cortas, pero ese tipo de señales no tienen problemas con la recepción entre unos y otros nodos en la transferencia de información, porque lo que hace importante es que tiene demasiados canalitos en el cual él puede hacer salto de frecuencia dentro de ese gran ancho de banda y puede transmitir bajo la mejor condición posible, ya tenga en su zona libre de Fresnel exista alguna ruptura, pues él realmente lo que hace es reencaminarse o recibir señales reflejadas y selecciona la mejor señal reflejada. Entonces, aquí cada quien hará una muy buena explicación del funcionamiento de esas tecnologías. Hemos insistido mucho en estas tecnologías. Hoy, por decir algo, la UNAC tiene un convenio interesante con Sigfox, en el cual pues se nos permitiría de alguna manera tener acceso a dispositivos Sigfox y poder tener grandes coberturas de grandes distancias. Estamos hablando de 25 kilómetros entre nodo y nodo, o entre el nodo y la estación controladora de Sigfox. Este es como una sombrilla, un paraguas de una red de telefonía celular, ¿no? Una celda de telefonía celular. Funciona el Sigfox, pero ahí solamente lo que ellos manejan son volúmenes muy bajos de tráfico de datos.
A partir de estas tecnologías, de esta explicación, entonces se rellena esta tabla 3, donde se describe el direccionamiento, el enrutamiento. Recuerden que son dos temas diferentes. En la explicación que damos en dos talleres anteriores, hablamos que el direccionamiento, y hacemos la analogía al servicio de telefonía conmutada básica local, que era el número de directorio, o sea, el número de teléfono, y el enrutamiento es el camino por donde va el servicio para conectar dos puntos. Hablamos también de la gestión y de la seguridad. Entonces, cada una de estas tecnologías que están allí tienen sus propios sistemas de direccionamiento, sus propios sistemas de enrutamiento. No todos son IP. Fundamentalmente, la tecnología con mayor uso de IP es el LoRaWAN. LoRa y LoRaWAN son servicios casi, si podemos decir que punto a punto. La parte LoRaWAN ya tiene direccionamiento IP. Sigfox es punto a punto. Arduino IoT es un direccionamiento IP también. Entonces, aquí tenemos que tener claridad qué es y qué es lo que funciona. Y ya en el proceso individual, digamos, esto es un trabajo grupal, estas dos primeras tablas, tanto el resumen final de la explicación de funcionamiento de hacer un acuerdo del grupo y se escoge la mejor definición u organiza quien compile la mejor definición que puedan compilar. Y lo mismo ocurre aquí, en la tabla 3. Ya para el ejercicio individual hay 5 procesos: hogar, zona de producción de manufactura, producción agrícola, monitoreo medioambiental, movilidad en la ciudad. Cada estudiante en cada grupo de trabajo colaborativo escoge uno de estos procesos y con eso rellena la tabla 5. Entonces, lo importante es seleccionar una de esas tecnologías. Obviamente, cuando yo selecciono, lo primero que tengo que hacer es argumentar la tecnología. ¿Por qué la escojo? O qué es lo que quiero buscar frente al proceso que tengo. Y en este caso aparecen unas variables allí: control de iluminación, unas funciones: control de iluminación, control de temperatura, control de apertura, control de seguridad. Lo decía en el encuentro anterior para esta fase 3, que esto corresponde al proceso hogar, pero los otros 4 procesos deberían pues tener sus propios funciones a las cuales se van a controlar. Y aquí, cómo se describe ese nodo que tiene este control o que tiene cada uno de los controles. Entonces, cómo yo describo el control de iluminación. No es solamente pensar en el sensor como tal, que ese es uno de los errores que iba encontrando. Solamente pensamos en el sensor. El sensor lo que toma es, mide la variable, pero con esa variable, ¿yo qué tengo que hacer? Si la iluminación ambiental baja, tengo que encender una bombilla. Ese es un ejemplo de ese tipo. Si la temperatura sube, tengo que accionar o encender un aire acondicionado. Bueno, cualquier cosa de esa, ¿no? Si se introduce una clave para la apertura de la puerta principal y esa clave está en el listado de claves habilitadas, abriría la puerta. Lo mismo ocurre para el garaje. El control de seguridad. Si todos los sistemas que me indican a mí que está asegurado el hogar, o sea, que todos los puntos de vigilancia o de control y vigilancia del hogar están activados, pues aquí tendrá que salir esa descripción: cómo se activa, los cerrojos de ventanas, el control perimetral, absolutamente todos los elementos que bien tengan ustedes que incorporar allí. Se incorporaría, pero es describir el nodo. ¿Alguna pregunta frente a este tema 3, a esta fase 3? ¿Sí me están escuchando? Yo no he vuelto a preguntar. Señor. Sí, Sí, señor. Tutor, dígame. es que yo tengo una consulta. Es que yo realicé Sí, o sea, yo realicé lo de los ejercicios, ¿sí? Pero su merced me dijo que sí, revisara, o sea, cada concepto, pero ahí sí no le comprendí. O sea, lo de Sigfox, sí de pronto fue como, o sea, tomé la guía, o sea, el concepto lo tomé como de un video, sí, creo que no lo sí, supe explicar. sí. Pero, o sea,
respecto a eso, ¿qué puedo corregir? Porque la verdad sí quedé un poquito perdido. A ver si su merced me puede Sí, guiar. cuando yo les escribo que profundicen, es porque lo que estoy observando es que han hecho una definición muy, muy escueta, si me permiten la expresión. Entonces, lo que uno busca es que vayan más allá o sea, si yo creo que la explicación de lo que tú dices del video de Sigfox no fue clara, pues es hacer claridad de cómo funciona Sigfox, porque si mal no recuerdo, en este momento no lo tengo claro, se hablaba allí de algo de IP, si mal no recuerdo, porque son 59 estudiantes. Entonces, yo creo que me entiendan que como no tengo en este momento acceso al curso, pues, es revisar temas como eso. O sea, cuando yo les digo profundicen es, lean lo que han escrito, busquen más información y traten de hacer una construcción mucho eh, más precisa para el nivel de aprendizaje que están ustedes. Ustedes ya están en los últimos periodos académicos. Uno esperaría que no salieran con la definición que aparece en Wikipedia, ¿no? Ese sería como el punto de arranque. Dos, es buscar textos mucho más serios. Ahí ya hay muy buenos libros, digamos, a nivel de CIVB, hay cualquier cantidad de trabajos de grado realizados en diferentes países. Hay mucho sobre LoRa. Hay menos literatura en Ceflopan o en Sigfox, pero si uno entra a la página principal de Sigfox, ahí aparece una gran cantidad de documentación, ¿no? Y en el tema más crudito, digamos así, que casi no hay, es Arduino IoT, pero Arduino IoT, el concepto es el que vamos a manejar durante el componente práctico, ¿no? Un módulo que se conecta a una red Wi-Fi y a partir de ahí, pues ya la conexión en la red Wi-Fi hacia arriba será una conexión de Internet, o sea, un TCP/IP, el protocolo de transporte va a ser TCP/IP, pero hacia atrás, hasta antes de llegar a esa red Wi-Fi, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es el funcionamiento de él? Porque fíjese que a él lo tenemos que integrar de una u otra forma. Ahora, el Arduino IoT, existe ya una plataforma propietaria de Arduino que nos permite que esos dispositivos que se adquieren bajo la modalidad de Arduino IoT tenga conectividad en esas plataformas. No necesitan que irse a TeamSpeak, que es una de las plataformas que hacemos uso nosotros, por la posibilidad que nos deja producir información o subir información a la nube. Entonces, es allí. Sí los invito siempre a que no se queden con su primer escrito. O sea, esto es un proceso de ir haciendo una construcción de poquito en poquito, pero para hacerlo mucho más profundo, ¿no? Esa es la parte que más nos interesa a todos, tanto a mí como su líder de estos procesos académicos, como ustedes que son los que van a ir muy seguramente a enfrentar todas estas tecnologías, o no muy seguramente, van a enfrentarlas, hoy ya las estamos enfrentando. Cuando yo les decía de las tecnologías de espectro súper ensanchado, ya los teléfonos de Apple ya traen esa tecnología incorporada, ¿no? Entonces, fíjese usted, poco a poco se van a encontrar ya cuando empiecen su ejercicio profesional con estas tecnologías funcionando en un montón de cosas. Zigbee está funcionando muy bien en almacenes, no en el control propio del inventario, sino en poder determinar dónde están los elementos y poder hacer que un vehículo vaya y traiga o un brazo robótico traiga controlado por nodos Zigbee. SafeLockPan está más destinado a que haya aplicaciones a través de protocolos como X10 de domótica, donde se está usando mucho SafeLockPan. Pero a nivel de ciudad inteligentes también SafeLockPan parece ser que una de las que va a influir bastante. Y entre esas creo que está Libelium como parte de esos procesos, ¿no? LoRa, lo que pasa con LoRa es que ellos tienen sus propios
Ellos crearon su propio sistema de modulación y sistema de interconexión entre los diferentes componentes. Entonces, ahí hay un tema propietario, pero que han liberado para que hayan estaciones punto a punto. Yo, por lo menos en el laboratorio de antena, lo que tengo es un dispositivo de LoRa en la frecuencia 2.4 gigas y la otra en 433 megahercios. Y con eso puedo establecer con un tipo, hacer el patrón de radiación para diferentes tipos de antenas. Entonces, esos dispositivos, pues cada día son mucho más económicos. Digamos, ese LoRa está alrededor de 40.000 pesos, la versión más pequeñita, ¿no? Los sistemas LoRa. Entonces, a eso es lo que los invito, ¿no? Revisen, verifiquen. En algunos casos yo voy más allá diciéndoles, mire, es que porque hay un concepto que de golpe puede haber un conflicto en su interpretación y por eso les escribo un poquito más. ¿Listo? ¿Comprendido el tema? Sí, señor, muchas gracias. Profe, Ok. la tarjeta que nosotros vamos a usar, esa es tecnología LoRaWAN, ¿cierto? No. Bueno, pues me dice la tarjeta que usted va a usar. Yo no sé cuál tarjeta. Qué pena con haber contestado sin haber pensado. La La EP32. SP80, la SP32, esa es una tarjeta que es, digamos, es una versión similar a Arduino, pero su enlace es Wi-Fi. Fíjese que ahí en esas tecnologías no aparece Wi-Fi, porque Wi-Fi es un concepto demasiado amplio. Por eso no se incluyó allí. No es LoRaWAN, porque LoRaWAN implica que habría que adquirir unos gateway o unas pasarelas que te permitan conectar todos los dispositivos LoRa en esa pasarela y esa pasarela se conecta a Internet. O sea, haga de cuenta que tengo un punto, un coordinador como lo tiene Zigbee, pero ese coordinador es una pasarela muy especial ya propiamente de LoRa y es la que hace recibir todos los enlaces de los radiecitos LoRa bajo el proceso de modulación de LoRa. Y es lo que hace esa pasarela es convertir esas señales y poderlas entregar ya a un enlace o a un sistema que maneje TCP/IP. ¿No? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es un dispositivo con un microcontrolador y con una parte de radio que es Wi-Fi. O sea, el ESP32 y el ESP8266. En últimas es eso. Una parte que es un microcontrolador y ese microcontrolador trae un radiecito. Si nosotros hubiéramos hablado de Texas Instrument 430, pues también trae un controlador que es un Texas Instrument especial y trae un radio que es un CC 2500, tal vez no recuerdo en este momento. Entonces, lo que viene todo en una sola pastilla, en una sola tarjeta, pero uno podría, yo voy a tratar de ver una de las que tengo aquí, uno podría ver el tema del radio por un lado, la parte esa de Wi-Fi, y el procesador por otro lado. No tengo una desarmada aquí. A ver si puedo quitar una de la tarjeta que tengo acá y la voy a tratar de mostrar. Pero no puse la cámara. Dios mío. Bueno, esas tecnologías tienen esas potencialidades, digámoslo así, y por eso hoy se llama o entran a ser parte de la generación primaria de IoT. ¿Sí me hice comprender? Sí, tutoría. Bueno, entonces ahora arranquemos Tutor, propiamente con el componente práctico. Dígame, Tutor, qué pena, me disculpo para hacer una última pregunta con respecto a con estas gusto. tablas. Digamos, Sí. bueno, lo que hizo usted ahí qué pena, el anterior, para mirar nuevamente y explicarle la duda que tengo. Sí, ahí está, ahí estoy proyectando la tabla, la fase 3. Ok, sí, ya, listo. Entonces, dice que, bueno, que para la tabla número 5, en el literal 1 de tecnología seleccionada, toca escoger alguna de las que están ahí, Zigbee, LoRa o LoRaWAN.
Sí, Dependiendo del proceso que no haya escogido. Digamos, yo escogí el de monitoreo medioambiental. ¿Listo? Entonces yo ya busco cuál tecnología pues, va a ser acorde para este proceso. Pero puede ir una o dos más tecnologías o solamente tiene que ser con una, digamos, todo el proceso que se tiene que hacer para ejercicio individual. Igual tengo aquí la duda para de él, los, sí. de los conceptos que se tiene aquí. Creo que son los términos acá son como para hogar, ¿no? Que dice de lo de espacio, que control de apertura y puerta principal y del garaje. Entonces, no sé si, digamos, nosotros que escogimos otro ambiente diferente al de hogar, ¿cómo hacemos para responder este tipo de inquietudes? No, ahí es simplemente cambiarlos. Y yo lo dije cuando hicimos el encuentro de la fase 3, y hace unos minutos atrás volví y dije, lo que está ahí es para el hogar. Sí, Cada uno de ustedes en ese ejercicio individual va a tener que decir qué es lo que quieren controlar. Digamos, en un monitoreo medioambiental, uno que busca, pues medir temperatura, medir humedad, medir CO2, medir material particulado en 2.5 microgramos por metro cúbico o bueno, 10 microgramos por metro cúbico. Medir qué otras cosas, ¿no? Presión atmosférica, iluminación, ¿no? Existen otras variables en el tipo medioambiental que nos permitiría colocarlos allí, los controles que queremos hacer. Ahora, en la producción agrícola está medir magnesio, medir nitrógeno, medir humedad del suelo, que es diferente a la humedad que medimos con los otros dispositivos en el aire, ¿no? Hay que medir la humedad del suelo. Y eso nos va a permitir a nosotros, a partir de esos sensores, tener diferencias de potenciales que nos permiten intuir y hacer de golpe un arreglo mucho más grande a nivel electrónico para determinar cuál es la deficiencia que en un momento dado un cultivo específico tiene por falta de magnesio, por falta de nitrógeno, por falta de potasio, por falta de calcio, ¿no? Entonces, fíjese que ahí podemos nosotros buscar información de eso. En la movilidad de la ciudad, ¿qué podemos tener nosotros? Medición de carros por segundo en un semáforo, medición de la cantidad de represamiento del tráfico para enseguida obligar a que el sistema semafórico cambie, para que se produzcan las famosas y mal llamadas olas verdes, ¿no? Todo ese tema de movilidad, el de estacionamientos en la vía, cómo yo puedo identificar esos estacionamientos permitidos para mejorar la movilidad de la ciudad. ¿No? Pues, las ideas que a ustedes se les ocurran para controlar. Por eso ahí se dejó como ejemplo lo de hogar. Lo que me faltó fue haber hecho lo que hicimos para la etapa, para la actividad 1 de la fase 4, que lo subrayé en amarillo para que entendieran que era un ejemplo. Pero ok. es eso, ¿no? Tienes razón que ahí en ese, por eso está encerrado en ese círculo azul, para que entiendan que eso es solamente para hogar, pero para acá las otras 4 situaciones deberán ubicar qué es lo que quieren controlar, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería el nodo? ¿Cómo se describiría ese nodo? Ahora, respecto a la primera pregunta, porque me fui por la segunda, que me dice si pueden haber otras tecnologías. ¿Qué ocurre cuando yo empiezo para una misma solución, a incorporar nuevas tecnologías? Pues si yo estoy con Zigbee en un momento dado y con LoRa, pues tendría que tener un coordinador específico de Zigbee conectado a una red Wi-Fi o una red alámbrica de Ethernet a través de un protocolo Ethernet, o tener perdón, el gateway para los sistemas LoRa. Entonces, pues ahí ya se me empieza a complicar mucho, porque un sensor va a tener una ruta específica para una tecnología y otro sensor otra ruta específica para la otra tecnología. Ahora, como un elemento que ya nos sucedió en un proyecto que hicimos, cuando yo estoy muy cerca y estoy haciendo procesos alrededor de 100, 150 metros, pues Zigbee funciona sin ningún problema. Pero cuando ya hablamos de 2 kilómetros, Zigbee ya no nos funciona. O sea, tenía que tener tantos saltos
de 100 metros cada uno para poder llegar a donde estaba el gateway. Entonces, esa cantidad de saltos, 25 estaciones, 25 nodos. El primero nodo terminal y los otros 24 routers. Pues eso hace una red imposible de realizar, ¿no? Pero si yo tengo punto a puntos con LoRa, que el LoRa me aguanta 2,5 kilómetros, pues tendría muchos puntos a puntos. Entonces, todo depende de eso. Fíjense que en los 5 ejercicios hay ejercicios muy cercanos, de zona muy pequeña, hogar, producción de manufactura, producción agrícola, y zonas con puntos muy distantes, monitoreo medioambiental y movilidad en la ciudad. Ahí ya le estoy dando como ideas de las soluciones que podrían ser. Ahora, si yo voy a comparar elementos que nunca hemos hablado, pero que están ahí inmersos, como el de precios, pues con Sigfox lo pensaría mucho, porque se han dado cuenta que un sensor de los que ustedes han adquirido está alrededor de 20,000 pesos, pongámosle como promedio. En Sigfox pueden estar en 200,000, ¿no? Sensores que se adecúen a eso. Yo intenté a través de un Arduino y a través de un chip de Sigfox conectarme a la red de Sigfox y no funcionó, que era como buscar bajar los costos a niveles razonables. Ahora, en Sigfox, cada zona geográfica en el mundo tiene su propia distribución de equipamientos. Si yo adquiero, por decir algo, tecnologías en Estados Unidos de Sigfox, muy seguramente en las redes de Sigfox en Colombia no me funcionaría, ¿no? Porque haga de cuenta que es un teléfono celular que está trabajando en el módulo que conocimos en la versión 3.5 o la red de generación 3 de telefonía celular que tenían GPRS, no recuerdo bien la sigla, que es el canal de radio de datos. Esa tecnología viene por esos lados. Entonces, para grandes distancias, pienso yo que la versión de LoRaWAN, que una parte es LoRa y la otra parte es LoRaWAN, nos permite tener una solución de mayor alcance, de mayor cobertura. Sigfox te cubre 25 kilómetros a la redonda. Ya hicimos pruebas con unos dispositivos y funcionan a esa distancia. Los otros problemas. Sigfox te permite subir a la nube un número determinado de paquetes al día. Zigbee te permiten en una red los paquetes que quieran. Ahora, ¿dónde los van a almacenar? Ese es el otro cuento. Entonces, todos esos análisis de las tecnologías son los que nosotros debemos de hacer en un momento dado. Lamentablemente el curso pues nos lleva a pensar en servicios telemáticos, y estos son servicios telemáticos, pero cuando nos metemos en ese trasfondo de la electrónica disponible para servicios telemáticos, pues la cosa se vuelve mucho más complicada y no es o sea, es sembrar el interés sí en el curso, pero no es el objetivo del curso propiamente dicho. No, aquí es como reconocer cómo estableceríamos un servicio telemático. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, y ahora sí arranquemos con el componente práctico. Yo en 2 diapositivas tengo el problema, ¿no? Pero quiero aquí mostrar una visión holística del problema, que se nos está pidiendo que tenemos 5 áreas de producción distantes, digamos, son los 5 estudiantes del grupo colaborativo, uno en Barranquilla, uno en Tunja, uno en Neiva, otro en Ibagué, otro en Bogotá. Y lo que vamos a hacer es que cada nodito de estos va a medir una variable y va a controlar la variable que está midiendo otro de sus compañeros. Esa es la primera cosa que me di cuenta que la tabla no era lo suficientemente clara, ¿no? Tenemos unos criterios de diseño, que es que hay acceso a Internet mediante un router que tiene una cobertura de 1 kilómetro a la redonda.
Los datos de acceso corresponden a una red Wi-Fi de la casa del estudiante, obviamente, porque cada quien se va a conectar desde su casa, desde su red de internet de su casa. Y cada nodo, que son los 5 nodos que aparecen en el gráfico, atenderán la lectura de una variable y el control de otra variable, de acuerdo con la tabla 1. Ese, digamos, es el problema a resolver en las 3 actividades del componente práctico. Entonces, aquí vuelvo y retomo. Yéndonos a aquel gráfico de la fase 2, donde hablábamos de cómo se aborda la solución para un servicio telemático. Entonces decíamos que teníamos unas entradas, que es este problema a resolver. Y fíjense que en ese problema es establecer en esa entrada, la primera parte es establecer el problema. Aquí está el problema. Y me está pidiendo temperatura, humedad ambiente, humedad del suelo, iluminación, presencia de personas o animales. O sea, no hemos puesto más variables para no tener dificultades. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Pues aquí están los criterios de diseño, las condiciones. Es el flujo de datos y si existen o no políticas para estos servicios. Pues hasta ahora en Colombia apenas los sistemas de comunicaciones nos permiten hacer uso de la banda de frecuencia de experimentación y de servicios médicos, la ISM, o sea, 2.4 GHz, 5 GHz, y muy seguramente más adelante 7 y 11 GHz, pedacitos de esas bandas de bien arriba, ¿no? Entonces, ahí tenemos las entradas al proceso. El otro elemento que es el análisis del proceso y del producto, entonces fíjese que debemos empezar a ir separando las variables, unas variables que son de lectura y otras variables que debemos controlar. O sea, yo tengo que ponerme de acuerdo con la otra persona para saber qué es lo que yo tengo que controlar de la variable que les están midiendo. Por eso las tablas tienen esa doble información o ese doble flujo de información. La presentación de la información. ¿Qué tipo de información yo voy a estar dando? Aquí ya vamos un poquitico casi a nivel de programación, si son datos enteros, si son datos flotantes, bueno, cosas de esas. Y si tengo que hacer el condicionamiento de las señales que me entrega el sensor, o cómo me funciona el sensor, lo hemos dicho alguna vez, aquellos sensores que trabajan con un solo puerto en el controlador o en el módulo. Hay otros que necesitan 2 y 3 puertos. Entonces, ahí ya empieza a mí decir, uy, aquí ya tengo que ver qué necesito de cada uno de los bundles o de cada módulo para determinar cuál me sirve. Si al final yo necesito 25 o 30 puertos, pues ninguno de los dos dispositivos que hemos recomendado los tiene. Ambos están alrededor de 12, bueno, tienen el 8266 tiene un solo puerto análogo y tiene 13 puertos digitales. A ver si tengo uno aquí en la mano y lo confronto. Sí, el 8266 no tiene un solo puerto análogo. Mientras que el otro, el ESP32 sí tiene más puertos análogos. Este tiene un solo puerto, sí, este es un 8266 y este es un 32. No alcanzo a ver, la luz que tengo aquí no me... Pero además lo vamos a ver más adelante, las capacidades que tiene el 32 para hacer de una lectura análoga, volverlo digital, ¿no? La capacidad de resolución, eso lo vamos a ver. Entonces, todo depende, en esa presentación, me empieza a mí como a definir qué tipo de módulo voy a requerir. Obviamente, para el ejercicio que hemos propuesto, no nos metimos tan adentro de esto para que no hubiese problemas y pudiesen todos trabajar con el 8266, que lo decíamos en el encuentro anterior, sus precios son mucho más económicos que el 32. Aunque pues, hay que esperar la otra semana ya con el bajonazo que ha tenido el dólar, muy seguramente empiecen a cambiar. Y el otro elemento son los datos. Si yo voy a estar subiendo datos a la nube, yo tendría que hacer análisis. Un dato de medición de contaminación, por decir algo, no vale la pena estar enviando
cada 15 segundos. ¿no? Pero esos sensores tienen esa capacidad de que yo le digo, no, a mí usted calcule durante un determinado tiempo y me entrega un solo dato cada 1 minuto, cada 2 minutos. Y entonces lo hace el sensor. Hay otro que yo puedo ir acumulando datos. O el otro, el más simple de todos, es realizar el promedio durante determinados tiempos. O sea, uno sabe que en 15 segundos la variación de la temperatura es imperceptible. Entonces uno puede decir, no, yo la temperatura la voy a leer cada 10 minutos y voy a entregar información de temperatura de cada 10 minutos. Pues lo que tengo que hacer es colectar un promedio. Entre los 10 minutos hago 5 minutos de promedios, saco el promedio y ese es el valor que entrego. Entonces ahí puedo después determinar las tendencias de la temperatura. ¿Sí me hago comprender allí? Entonces por eso definimos unos requerimientos, definimos unos servicios. ¿no? Aquí estamos diciendo cuáles son esas variables, cuáles son los requerimientos y cuáles son los servicios de esas variables. Hacemos los requerimientos de los dispositivos, la información local, el tráfico. Bueno, esto ya no tiene tanta importancia frente a este paso de análisis del proceso del producto, pero que nos permite todos los requerimientos del desarrollo y el análisis del flujo de tráfico de datos. ¿no? Esto es esa segunda escala que haría uno en la verticalidad para poder producir el diseño. Y por último, en lo que vamos a hacer al final de todo este componente práctico, es poder tener la arquitectura, el proceso y el producto. Entonces podemos tener una evaluación y por eso está dividido en 3 actividades. La primera actividad es la prueba local, es lo que yo monto en mi casa y hago unas mediciones con el sensor que hemos seleccionado, en acuerdo común en el grupo, y esos datos yo los puedo observar a través del monitor serial del Arduino ID. Entonces, en esa arquitectura planteo yo como qué topología va a ser. Pues si nos devolvemos a la gráfica de los nodos, ahí podemos decir que es una topología en estrella. Totalmente podríamos rebatirlo, pero estamos diciendo que todos los datos van a llegar a un solo sitio por un acuerdo entre todos, que vamos a usar una tecnología Wi-Fi. Obviamente, pues aquí va a ser un Arduino ESP8266 o ESP32 y el equipamiento pues va a ser ese módulo, los sensores y los actuadores que a cada uno de los estudiantes le corresponda. Yo por eso le decía a alguien, no acelere el proceso porque si no se ponen de acuerdo después van a tener choques que yo compré este y me tocaba era esto y cosas de eso. Por eso era fundamental. Y lo que queremos llegar es a establecer todo el tema, ¿no? De la arquitectura del mundo o del nodo. En este ejemplo que está aquí, pues tenemos un 82 SP32, un lector de humedad y temperatura, el DHT22, que es el blanco, un medidor de iluminación, una fotorresistencia, bueno, aquí hay varios elementos montados. O en este otro ejemplo, ya tenemos completo el nodo con el panel solar, con los sistemas para la carga de las baterías, ¿no? Poder mantener esta tarjeta de aquí, trabaja en la frontera de los 5 voltios. Muy seguramente el panel nos da 6 voltios, entonces tenemos que, con este bajador de voltaje, si se puede decir así, porque es un booster step down, nos permite llegar a los 5 voltios para que esta tarjeta trabaje normal, pueda cargar la batería, pero estas baterías entregan 3.7 voltios a la salida. Por lo tanto, tengo que tener un booster step up, o sea, que me suban los 5 voltios y poder alimentar pues, mi tarjeta. ¿no? Y aquí tenemos, pues, este es un sensor de, aquí lo pueden ver, de material particulado. Tenemos un sensor de este, si mal no estoy, es de presión atmosférica, y tenemos nuestro módulo SP8266.
Entonces, fíjense que esta primera etapa deberíamos llegar hasta allí, o sea, poder entregar esto a nivel circuitario, pero pues se necesitan otras cosas, hacer las pruebas, que las lecturas que estemos haciendo de este señor las podamos ver en el monitor serial de este señor. Entonces, en esta actividad hay una parte de acuerdo de grupo que se inicia con el relleno de estas tablas. Primero es entender esta tabla, que tuve, pues a partir de los elementos que está encontrando en el foro, pues publiqué en el foro de noticias del curso una traducción de la tabla a esta figura. Estudiante, sensor y actuador. O sea, el estudiante I tiene temperatura y humedad ambiental y su actuador es el relé que enciende y apaga luces. Entonces, si lo vemos acá, aquí me dice temperatura, humedad ambiental y el sensor o lo que el actuador para esto, o sea, para estas variables, sería el ventilador para manejar la temperatura y el relé para el sistema de aspersión. Pero fíjese que el sensor lo hace el estudiante I y el estudiante del actuador, que son los elementos que van aquí, ventilador y relé, lo hace el I+1. Y si vamos al último estudiante, al I+4, el sensor que tiene el estudiante I+4 es de iluminación y el relé que enciende y apaga las luces lo tiene el estudiante I. Entonces lo que hice fue reordenar la tabla para que se entendiera lo que se decía acá. Esta tabla está publicada en el foro de noticias del curso. Entonces el estudiante 1 debe tener sensor de temperatura y humedad y debe tener un relé que enciende y apague luces. Esos son los dos elementos de hardware que él debe tener en su casa instalados. El estudiante I+1, la presencia de instrucción, ventilador, por un lado, el sensor de presencia de instrucción, y como actuador, ventilador y relé que enciende y apaga la luz, el sistema de aspersión, que es diferente al que enciende y apaga pero al final es un relé. El estudiante I+2 va a medir, va a tener un sensor de humedad de suelo y va a tener un actuador que es una alarma con LED. Puede ser el mismo LED que está incorporado el módulo. El estudiante I+3 va a trabajar con el sensor de monóxido de carbono y su actuador es el relé que enciende y apaga la motobomba. El estudiante I+4 va a sensar la iluminación y va a usar como actuador un ventilador. Pues aquí queda claro el relleno o esta distribución de responsabilidades. Cada estudiante, el que dijo que pensé esa instrucción, pues debe tener un ventiladorcito, eso de 5 voltios, y un relé, ¿no? para tener, fíjense, tenemos varios actuadores que son similares, perdón, y que nos va a permitir tener otro elemento claro. Entonces, cuando ya tenemos esto, quien le ha correspondido la variable, o sea, el censado, debe escribir aquí en su criterio de control cuál va a ser el valor por el cual se debe encender el ventilador. Y al estudiante que le toca encender el ventilador, me vuelvo un momento, al estudiante que le toca encender el ventilador, que es el estudiante I+1, pues él va a tener que tomar ese valor que aquí su compañero ha descrito para tomarlo en la programación de su actuador. Lo mismo la humedad ambiental, acuérdense que estaba de 0 a 100%, la humedad del suelo, el monóxido de carbono de partículas por millón, la iluminación, la presencia. Entonces, aquí es donde tienen que ponerse de acuerdo ustedes en el emparejamiento que está en la tabla anterior. Y ese emparejamiento, pues debe traducirse aquí. El estudiante 1 tendrá temperatura, humedad, y la variable a controlar se llama intensidad de la iluminación. ¿Por qué? Nos regresamos. Vemos acá, relé que enciende y apaga las luces. Entonces, pues aquí cuando diga iluminación, aquí el criterio de control va a decir, mire, cuando el valor que esté entregando mi dispositivo esté en 50, deben encenderse las luces.
Entonces, el estudiante 1 sabe que cuando el valor que esté trayendo de la nube y que sea 50, debería encender las luces. Pero por ahora, lo que hay que probar es que estos criterios de control los tengamos aquí. ¿Y cuándo los vamos a tener ahí? Pues cuando nosotros hayamos instalado, cableado y cargado el programa a nuestro módulo local para poder determinar en la observación que hagamos en el monitor serial del sistema del Arduino ID, nos diga, oiga, pues yo voy a recomendar que el valor que se tome sea este. Porque si yo estoy en Bogotá, la variación de la temperatura es de 4 grados a 12, 13 grados a lo sumo. Pero si yo estoy en Neiva, la variación de la temperatura de 22 a 35 grados. Pues tengo que, como yo soy el que estoy dando el valor para que mi compañero active el actuador, yo tengo que darle a él esa información para que él lo pueda hacer. Y eso lo vamos a hacer a través de esta tabla. ¿Comprendido? ¿Hay alguna duda? Tutor, digamos, yo tengo pues, no una duda, sino una pequeña inquietud. En caso que uno escoja temperatura ambiental, el sensor que pueden utilizar Sí. puede ser el de HT11. Puede ser el de HT11, puede ser el de HT22. Porque yo recomendaba el 11 porque es el más económico, ¿no? Sí, El que era tiene por menos mirar eso. problemas. Sí. Es el que menos problemas tiene, ¿no? El de HT22 tiene problemas con la colocación de una resistencia entre dato y BCC para que pueda realmente garantizarnos una verdadera medición. Ok. Entonces, digamos, en este caso tendría que estar el sensor de HT11, la plaqueta, menos que la plaqueta Arduino, la 8266 y el relé. Sí, Esos tres. pues, en ese caso, no, tiene otro. Sí, el relé que enciende apaga luces. Entonces, un relevito y le puede conectar un bombillo y mostraría que está funcionando. Recuerde que el relé usted puede, la parte de conmutación, usted la puede poner a AC110 y un bombillo en serie y le funciona, ¿no? Lo más recomendable es no hacerlo. Ok. Porque las protoboard no nos garantizan aislamiento total, ¿no? En eso es un tema más de seguridad, de bioseguridad del laboratorio. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba? Profe, sí, profe, lo que ¿Alguien? pasa es que, pues, buenas noches, profe, qué pena la interrupción. De acuerdo a la No, explicación, tranquilo, tengo entendido que... No, profe, lo que sucede es lo siguiente, es que tengo una duda, es con respecto al módulo Wi-Fi. Donde dice que es módulo Arduino. Sí. En mi caso, pues yo no cuento con un módulo Arduino, pero sí tengo el módulo LSP82, el 8266, el transmisor receptor. No sé si lo puedo No manejar por a eso. través de ese receptor. Claro. Obviamente, yo No, estaba haciendo unas pruebas, pero a través de comandos AT. sí. No sé si yo lo pueda No, hacer mire, a través de ese tipo de módulo o tengo que necesariamente comprar el módulo Arduino. no, yo hablo de módulo Arduino porque es similar al Arduino. El 8266 o el 32 son unos dispositivos que se desarrollaron y que hoy podemos programar con el Arduino IDE, o sea, con el software de programación. Aunque ya el ESP32 está haciendo tolda aparte, ¿no? Ya se está yendo por otro lado, ya lo se puede programar con Python, se puede programar con otras cosas. El 8266 es el más económico, que es el que me dice que tiene. Él tiene la parte de Wi-Fi. Entonces lo importante es saber programar esa partecita, pero eso es la actividad 2. En este momento tenemos nuestro módulo. Yo digo Arduino porque está dentro de las familias, de toda esa gran familia de Arduinos, pero propiamente no lo produce Arduino, lo produce ExpressIF, fue el diseñador original. Yo ahí, si uno entra a ver cuántos SP8266 hay en el ID para poder programar, aparecen como 30, 40 de estos módulos. Entonces, la recomendación, módulo 8266, que yo digo que es similar a Arduino. Porque si yo fuese a tener un Arduino como tal, un Arduino 1 como tal, debería tener un escudo que tenga la parte de Wi-Fi.
y se lo tendría que montar encima del Arduino. Entonces ahí yo tengo que comprar Arduino, que están caros, se han subido los costos, el escudo de Ethernet o de Wi-Fi que yo requiero ahí, y entonces más los sensores, pues se me hace una cosa mucho más costosa. Por eso, si tienes el módulo ESP8266, con ese es que vamos a trabajar. Es el que yo les he recomendado por temas de costo y de facilidad de consecución. Sí, ¿Listo? sí, profe, lo que pasa es que de paso, o sea, yo tengo un módulo Wi-Fi y tengo el Arduino, tengo de hecho un Mega y tengo el sensor y tengo unos sensores de temperatura. Entonces, de acuerdo a lo que me explica, bueno, que explicó anteriormente, entonces, profe, o sea, digamos, en este caso tendría que, mi duda, mi inquietud es que obviamente tendría que adquirir nuevamente ese módulo o yo con el que tengo lo podía trabajar perfectamente. Obviamente, pues, vuelvo Si y reitero, tiene, profe, yo hice unas pruebas, pero sí, a través de comandos AT, ¿no? O sea, yo este módulo lo probé fue a través de comandos AT. ya, mire, si tú tienes el ESP8266, no necesitas sino uno, porque esa es la salida a la nube, va a ser a través de la parte Wi-Fi que ya trae incorporado ese módulo. No necesita más. Uno solito. Yo no, pues, voy a tratar de, dame un segundo. Yo voy a poner la cámara del, a ver si, pues, ahí están viendo. Si ven que es el módulo que se ve allí en la cámara. ¿Sí están viendo la imagen Sí, o señor. no la Sí, ven? profe. Está Sí, muy cerca, ¿no? se Muy ve, pixelada. se ve borroso, Se, pincelada. se ve borrosa. Vamos a ver si puedo. Ahí, peor o mejoró. Ya mejoró un poco. Bueno, entonces este es un ESP32. Como lamentablemente se me partió el soporte de la cámara, yo lo tenía en un trípode. Vamos a tratar de hacernos un poco más lejos, sino que ahí hay otros elementos también. Entonces fíjense que yo aquí en este tengo, se alcanza a ver un DHT11, que es el azul, y al lado más abajito hay un sensor, ¿cuál es? Este es el MQ35 de monóxido de carbono. Entonces fíjense que aquí tenemos este elemento. Y propiamente en el módulo, vamos a tratar de ver si se me cae todo este tema. No logró. En este sistema, en este momento, él está transmitiendo, ¿no? Él está operando, está subiendo información. Ahí ven el LED que se enciende y se apaga. Es el momento que me está indicando que envío información a la nube. Entonces, si ustedes miran, bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien, la parte está de aquí, ahí está la antena Wi-Fi. Es una antena que está grabada en el circuito impreso del módulo. Este señor que está aquí, pues es el que hace de controlador y a la vez de radio, ¿no? Y estos otros elementos, especialmente este elemento grande que está acá, este de acá abajo, es el elemento que me permite conectarme al puerto USB de un PC, ¿no? Y esta es la parte de regulación de energía, porque a él le entran, si yo lo tengo conectado al PC, como lo tengo en este momento, bueno, aquí yo lo tengo conectado realmente es a un multitoma de 5 voltios, o sea, tengo no sé si se alcanza a ver allá al fondo se alcanza, un multitoma donde tengo 4 salidas de 5 voltios, ¿no? Y estoy alimentando todos estos equipos. Aquí está este equipo, aquí está este otro, aquí está este otro. Este señor que quería probarlo ahora con ustedes, pero lamentablemente parece que llegó dañado. Entonces, lo tengo alimentado, le entran 5 voltios por aquí y él me puede entregar 3.3 voltios porque algunos de estos dispositivos, algunos de estos sensores, especialmente este sensor de iluminación que les voy a mostrar, este sensor de iluminación trabaja con 3.3 voltios. Este señor que está aquí, que es de presión, trabaja también con 3.3 voltios. Entonces, lo que se hace es utilizar ese sistema de regulación que trae el módulo
el ESP32 o ESP8266 y se trabaja con ellos. El resto es muy simple, el resto de las cosas, ¿no? Quiero que lo tengan ustedes en cuenta que no es nada complejo. Entonces, volvemos a compartir. ¿Dónde era que estábamos? Aquí. ¿Sí? Entonces, si se tiene el módulo SP8266, no necesitamos sino uno. Ya se pudieron dar cuenta, yo tengo 3 módulos ahí funcionando. Los 3 módulos me están enviando información a un canal de TeamSpeak y ahí está toda la información. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues hacer mis pruebas, poder rellenar esta tabla 2, poder hacer entrega de esta tabla 3 para saber quién es quién en este cuento, quién es el que va a administrar la cuenta de TeamSpeak, quién es el que se va al final, o sea, el 14 de mayo va a hacer entrega de toda la información de la compilación y la construcción del documento final. Es parte de esas reglas de juego internas que cada grupo debe establecer. Y por último, pues vamos ya al entregable por parte de cada uno para esta primera etapa. Nos dice que debemos entregar una descripción y funcionamiento del sensor o sensores seleccionados, incluyendo consumos energéticos, forma de entregar los datos a la tarjeta de desarrollo, llámese ESP32, ESP8266, o si hemos hecho algún arreglo diferente, pues sobre ese arreglo diferente, y qué tipo de comunicación tiene con esos sensor, con el sensor, si es OneWire, I2C, UART, SPI, ¿no? Es para poder profundizar en esos otros elementos del sistema de comunicación. También nos dice el diseño inicial del circuito de incluir la forma de alimentarlo. Pues aquí estamos en casa, lo vamos a alimentar con un adaptador de teléfono celular y el cablecito que nos sirva para el tipo de conector USB que trae, que este es USB-B, ¿no? Tipo B, el que traen los módulos normalmente. Ya muy seguramente a partir de la siguiente generación de la B4 vendrá con USB-C. Las pruebas del código inicial, o sea, las pruebas locales. Esas pruebas locales que me permitan a mí obtener esos criterios de cómo debe funcionar el actuador, ¿no? Y todo el funcionamiento del Arduino, a través del monitor serial del Arduino ID. Entonces ahí terminaríamos esta primera parte, llegando a consolidar. Obviamente no estamos haciendo esta parte del Wi-Fi, no estamos haciendo esta parte del Wi-Fi, o sea, no vamos a todavía utilizar el Wi-Fi, pero las pruebas que hagamos de forma local sí podemos leer qué está ocurriendo con nuestro Arduino, ¿no? Ahora, aquí hay componentes ESP8266, aquí se alcanza a ver bien el módulo. Aquí hay una descripción de qué es ese módulo, que trabaja en la banda ISM 2.4 gigas, que su potencia es de 25 decibelios y que el Wi-Fi trabaja en el protocolo 802.11b G y N. Y la otra característica bien importante, porque a veces tenemos dificultades para que se nos conecte con el software de Arduino, es saber que es un Node MCU versión 3. O sea, si lo ponemos patas arriba, debería traernos esta indicación. Y además, para esta pastilla nos dice que debemos de tener instalado el driver CH340G, que es el que nos permite la interfaz entre el puerto USB del computador y el puerto que trae el puerto serial realmente, pero que tiene ese chip para hacer ese intercambio de serial a USB. Para el otro módulo, perdón, no pasó, ahora sí pasó. Para el otro módulo lo mismo. Tenemos la pastilla completa o el módulo completo. Aquí podemos ver todos los puertos de transmisión-recepción, los puertos digitales, el enable para
mantener encendido o poder controlar que se apague durante un tiempo y vuelva a prender, o sea, día por una pastilla, un pin de estos, el voltaje de entrada, o si yo estoy alimentándolo a través de este puerto, pues el voltaje de salida es el valor máximo que llega por acá. Acá está la parte de 3 voltios, 3.3 voltios y tierra. También tenemos la descripción que es un SP32 y que se llama DB-Kit D1. Entonces, cuando lo busquemos en el listado, cuando vayamos a hacer la programación, debemos saber qué es este y no es otro. Aquí está la identificación de la pastilla, pues este es un WROM 32, se ve más acá atrás, SP WROM 32, que nos permite pues trabajar con ellos. Siempre debemos de tener claro a qué tipo de pastilla vamos a trabajar, porque hay Lolin. Bueno, ahora vamos a tratar de ver algunas de las marcas que hay. Entonces, aquí un ejemplo de un nodo inalámbrico. Hablo de inalámbrico porque el módulo que estoy utilizando es un 32 en esta gráfica, donde tenemos temperatura, humedad, donde tenemos presión atmosférica, donde tenemos temperatura análoga, ¿no? Para medio comprender estos elementos. Y sería algo como si yo tuviera un diseño en el cual pues tengo mi medición y tengo mi actuación. Aquí obviamente no tengo ningún actuador conectado. Vamos a ir adelante. Otro nodo inalámbrico. Este es un nodo con el 8266. Fíjense que aquí me dice que es tipo Lolin. Entonces, cuando lo vaya a tener que programar, tendré que buscarlo en el listado del ID para eso. Nos muestra que si el chip es cuadrado, pues el driver será un CP2102. Yo quiero decirles que no se preocupen, que normalmente cuando uno instala el Arduino ID, se instalan estos dos drivers, el 340 y el 2102. Y pues sensores de luz, el de HT22, cosas de esas, pues como para mostrar. Aquí hay otras soluciones, que era la que hace un momento planteábamos. Ethernet cableado, o sea, sobre este Arduino 1, este es un escudo que lo que trae es un puerto de Ethernet. Luego yo tengo que tener, el router debe tener un puerto de Ethernet para poder conectar con un cable de 8 hilos del uno al otro. Esto simplemente lo montaría encima del Arduino 1 y a través de este lo llevaría con un cable de datos. O si tengo ZigBee, tendría que tener el Arduino 1 más el escudo para poder montar la tarjeta XBee, ¿no? Entonces, estos son sobrecostos que se llevarían y que hoy con los módulos que tenemos no. Este es el Arduino Nano 33 IoT. Está en la banda de 2.4 gigas y se conecta a la red Wi-Fi. Ya son mucho más desarrollados en MKR 1000, que puede trabajar, si se adquiere en los Estados Unidos, puede trabajar con Sigfox en Estados Unidos. En Colombia no funciona para Sigfox, pero yo puedo dar la programación. Los señores de Sigfox dicen que hay una posibilidad de hacer algunos ajustes, algunos cambios en la board, pero normalmente meterlo en Config y cosas de esas, no lo sé. Yo hasta allá no he llegado. Estos son los ejemplos de las imágenes que hace un momento les presenté, ¿no? Entonces, los diferentes módulos, los que, todos son el mismo módulo, todos son 8266. Entonces, son fotografías hechas en diferentes ángulos, pero ahí es donde queremos llegar. Ahora les muestro otros elementos. Mientras tanto, miremos esas dos pastillas. La 32 es mucho más potente. También tiene su tema de manejo, o sea, debemos de ser muy prudentes con tocar sus pines y cosas de estas. Las cargas estáticas pueden dañarlo rápidamente. Se bloquea mucho. Cuando no le ponen el control de que dure apagado un tiempo y vuelve a encenderse, o sea, a través del enable se bloquea y después no conecta a la red Wi-Fi,
mientras que este es mucho más fuerte en ese sentido. Obviamente nosotros hemos desarrollado proyectos con este, ha funcionado, haciendo pues todas esas, cumpliendo las observaciones de la gente que ha experimentado y que escribe en los foros sobre estos temas. Tenemos a nivel de distribución de pines, un solo pin análogo en el 8266. Todos estos pines se pueden programar como análogos o digitales en el 32. La resolución es de 10 bits para el 8266, o sea, hasta 1023 bitios. En el ESP32 va desde 10, 11 y 12 bitios, o sea, de 0 hasta 4095. Esto quiere decir que el voltaje a medir o la medición es mucho más fina. Entonces, aquí nos muestra cómo esa parte de la resolución. En el 8266 yo no puedo cambiar porque no tengo sino una sola resolución, mientras que en el 32, como tengo 10, 11 y 12, puedo modificarlos. O sea, yo puedo ajustar estos elementos en esto. Y siempre tendremos que las resoluciones están basadas sobre el voltaje de 3.3 voltios. Aquí ya viene el tema de la configuración. No sé si lo muestro en las diapositivas o lo vemos en vivo y en directo. A través si se abrió un Arduino, no estaba abierto, pero mientras tanto vamos a ir viendo este señor. Vamos a irlo viendo mientras se nos abre el Arduino. Ahí. Obviamente le recomiendo yo, mira, aquí ya abrió, pero me toca irme acá para compartir. Vamos a compartir la pantalla. Y entonces ustedes aquí pueden ver, este es un Arduino. Vamos a tratar de buscar un proyecto de estos que tenemos aquí, proyectos. Bueno, este que aparece aquí. Y Q7. Entonces, si alcanzan a ver aquí estamos, vamos a trabajar con un Arduino 82, con Arduino, digo yo, con un módulo similar al Arduino 8266. Lo primero que yo tengo que es habilitar para que este ID, aunque estoy trabajando en una versión vieja de ID, el 1.8, ya estamos en la 2 algo, sino que no sé, no ha querido abrir en este computador. Debemos ir a preferencias. Aquí en preferencias podemos hacer varias cosas, el tamaño de la fuente, el editor de idioma. Si necesitamos una escala, o sea, si aparecen estos numeritos, ¿no? Advertencias del compilador le decimos que ninguno, pero aquí, en esta parte, es donde debemos adicionar las direcciones donde podemos encontrar estos dispositivos para cargarlos al sistema. Entonces, si yo ya los tengo cargados, lo que cuando hace uno es, ¿qué placa necesito? Entonces yo, si no están instaladas las placas que yo necesito, pues tengo que ir al gestor de tarjetas, esperar que se carguen y colocar aquí el nombre de la tarjeta y a ver si aparece allí para cargarlas. Obviamente, vamos a cancelar. Ya nos va a cancelar para que nos dejen, cerremos. Y entonces, ya ahora hay que esperar. Eso va a generar errores. Entonces, fíjese que en el gestor de tarjeta yo tengo, por decir algo, esta, que es la 8266, y me empiezan a aparecer cualquier cantidad de fabricantes. Entonces, en el caso de los módulos que yo les estaba mostrando, siempre yo trabajo con estos módulos. El Node MC 1.0, que es el de Expressive, que es el módulo 12, y es el que está allí. Entonces ya me queda, si yo tuviera en este momento conectado, no quiere, ahora sí. Entonces fíjese que me apareció toda la información y además me pide un puerto. Como no tengo nada conectado, no me aparece chuleado,
Y si yo le doy aquí clic, me debe aparecer la información de la placa. Entonces, esa es la primera etapa que nosotros deberíamos de abordar cuando queremos empezar a programar estos módulos. Ahora, a nivel de programa, debemos de tener las librerías que me permitan tener el Wi-Fi para esa placa. Entonces, aquí normalmente nos aparece es este Wi-Fi, y si yo lo doy ahí, pues obviamente él me carga un montón de elementos para evitar cualquier error. En este momento no nos interesa. Para trabajar con cualquier de los sensores de temperatura de humedad, que yo trabajo con un simple DHT, hay muchos elementos que nos sirven para programar ese sensor. Entonces, si miramos en las librerías, bueno, aquí debe aparecer las librerías normales, DHT sensor para los ESP. Entonces, uno tiene que ver cuál es la que mejor le funciona. Y acá hay otras librerías, el DHT Sensor Library y cosas de esas, ¿no? Entonces, buscaríamos cuál es la que mejor no funciona. Por eso aquí hay algo de cacharreo. Ahora, para este sensor MQ7, pues él trabaja con entrada análoga. Entonces, fíjense que por acá estamos diciendo que lea la entrada análoga, que si no hay nada, pues diga que falló. Esto lo encuentran ustedes en todas partes. Esto es la parte de poder entregarle a la nube la información. No nos interesa en este momento. Aquí lo único que nos interesaría era poder imprimir. A ver si tengo acá, así que está. Poder imprimir toda la parte serial en mi monitor serie, que sería este. Obviamente me dice que no hay tarjeta disponible, pues sí, grave. Y no tengo un cable para. Entonces, fíjense que ese es el primer paseo que tienen ustedes que hacer, y ojalá en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque ya debemos de empezar a entregar esa información para poder interactuar, para que cada uno produzca. Voy a cerrar esto, decirle que no me haga ningún cambio. No sé por qué hoy no quiso funcionar la versión 2.0 del ID. Entonces, la explicación que les está dando, cómo se selecciona. En este caso estamos con el DSP32, entonces el DB móvil, lo hemos visto que está anotado. Tenemos nuestro diagrama de flujo de cómo es que va a funcionar estos elementos, y empezar a trasladar eso al sketch de Arduino. Y aquí, pues, cómo se crea un prototipo. Pues yo lo primero que hago es mis muñecos, y a partir de mis muñecos voy elaborando todo el proceso para llegar al final tener una programación como la que se está mostrando aquí en pantalla. Las librerías necesarias, tanto para los sensores, muy seguramente para los actuadores, definir los pines de uso, ¿no? El pin 13 para la lectura del DHT11, el pin 32 para el MM35, las claves, el nombre de la red y el password de esa red donde se va a conectar, el canal que el administrador de ustedes le debe dar este nombre canal, y le debe facilitar esta clave para escribir, pero también va a tener que facilitarles la clave para leer, porque ustedes van a tener que leer la información que el otro compañero está produciendo allá con sus sensores. ¿Cómo inicializamos el proceso? Bueno, esta primera parte es la estructura de las variables globales y las librerías necesarias para que funcione. Y después viene el voice setup, que es para inicializar el proceso. Inicializamos el puerto serial, escribimos que hay un test de sensores, configuramos el pin, que el pin 2 va a ser un pin de salida, es donde está el LED para el 32. Arrancamos el sensor de humedad y temperatura, arrancamos el sensor de presión atmosférica,
habilitamos o encendemos el Wi-Fi de la tarjeta y comprobamos que se conecte. Aquí lo que hace es que él va y prueba con doble pestaña, decir que ya está conectado. Arrancamos el TeamSpeak como cliente, definimos la resolución y decimos en qué pin está conectado ese entrada análoga para hacer la conversión. Después vamos al void loop, que es la tarea que él va a hacer repetitivamente. Entonces, en este void loop tengo unas subrutinas, leer el DHT1, leer el BMP, leer el M35. Él va y trae esos datos, y cuando tiene esos datos, lo único que hace es que envía los datos a TeamSpeak y espera 15 segundos para el siguiente envío. Las subrutinas, fíjese que cuando yo le digo que me escriban en TeamSpeak, le estoy diciendo que vaya al campo 8 del canal, que ya lo hemos dicho en el setup, o antes del setup, perdón, en las variables globales, vaya y me escribe la temperatura en grados Celsius. En el DHT le digo que vaya al campo 4 y al campo 5 y me escriba la temperatura y la humedad. Y para el BPM le estoy diciendo que vaya al campo 6 y me escriba presión y el campo 7 altitud. Eso es parte de esas programaciones que uno hace de salida. Digamos, aquí no estamos leyendo. Pero si yo a programar SP8266, pues tengo una variable diferente o una librería, perdón, diferente. Tengo que explicar que vamos a tener un server, que es el API de TeamSpeak. Esto pues va en la parte 2, sino que normalmente uno va como haciendo ese primer proceso. Tenemos el voice setup con todos los elementos, que se conectó a la red Wi-Fi, que imprimió el SSID, ¿no? Que iniciamos la red Wi-Fi, que esperamos que estuviese conectado, y cuando está conectada nos imprima por el monitor serial que ya está conectado. ¿Qué pasó? Mismo manejo. Ahora el void loop obviamente cambia considerablemente frente a lo que teníamos allá, porque aquí nos toca leer los datos y de una vez dentro del void loop, aquí no podemos tener sus rutinas. Él empieza a enviar la información al campo 1, al campo 2, al campo 3, ¿no? Para este caso, estoy utilizando 3 campos. Y por último, pues, puedo imprimir en el puerto serial la humedad, la temperatura, la luminosidad, y vuelve a esperar 2 segundos y él saldría de la parada. Entonces, se llama, no creo. Bueno, entonces, preguntas, dudas. Yo tengo, digamos, con relación a esto, la selección de estudiante dice que es en la tabla 3. Entonces nosotros hacemos en el foro de prácticas la postulación del sensor que vamos a utilizar. Claro, con ustedes relación a esa tabla. Deben primero decir cuál es el estudiante, si el I más 1, el I más 2, el I más 3. ¿Por qué ha puesto los I? Porque a veces no hay sino 3 estudiantes, ¿no? Entonces, si uno dice, el estudiante 1 es este y el estudiante, no, vamos hasta ese y reducimos el problema. Pero parece que no fue bien comprendida la cosa. Entonces, cada estudiante tiene que tener claro un sensor de acuerdo a las tablas que están allí y un actuador de acuerdo a esa tabla, ¿cierto? Vamos Sí, ahí dice también que el rol de administrador de la solución crea cuenta y la administra en TeamSpeak. Exacto, un solo estudiante, para que no haya ni un solo canal. Yo voy a conectarme a TeamSpeak, voy a ver si me lo permite mi equipo, para que vean
Ni siquiera estaba establecido en este equipo. Ahí se nos está abriendo. Vemos que está almacenada el entero, pero el internet, tenemos problemas del internet. Entonces, fíjense que ya me apareció los dos canales que yo tengo. En este primer canal, ya fíjense que tenemos un ID de canal. Y yo puedo tener una vista privada de lo que está ocurriendo. Son datos en tiempo real. Si yo coloco ahí, este dato fue a las 19:23, hace unos segundos nada más, de la humedad. Aquí de la temperatura, ya estamos a 31 grados. Aquí del nivel de CO2. Estos son los elementos que necesitamos poder tener para poder visualizar la información. Aquí es lo que yo quiero que sea público, o sea, lo que a través de la apps de TeamSpeak para los celulares pues se pueden ver. Aquí la configuración, aquí si yo quiero compartir para todo el mundo o solamente lo quiero dejar privado, cosas de estas. Aquí las API keys, entonces tenemos la de escritura y la de lectura. Y aquí pues algunas sugerencias para exportar o importar datos. ¿No? Y podemos crear pues, algoritmos como, vamos a ver acá, donde creamos un algoritmo. No, está en el público. Cómo él nos trae datos a través de los cálculos que él hace. Si nos abre ahí. Obviamente es un código de MATLAB. Ahí se demoró en abrir. Definitivamente tenemos dificultad. Este código de MATLAB, pues él lo genera, pero si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la clave para escribir, la clave para leer, la clave para escribir, el ID del canal, que es acceso público, los campos que tiene programado en ese momento. Y aquí yo le digo qué campo quiero que esté leyendo y la línea de tiempo, los datos en el tiempo de ayer y de hoy, son 5.000 mediciones tal vez. La clave de lectura para poder tener la información. Él lo que hace es organiza el tema y me entrega a través de un plot que lo vieron ustedes allí, cómo funciona este señor. Aquí yo tengo dos canales. En este momento este está apagado. Pero esto es lo que pueden tener ustedes, dos canales. Un canal, les decía yo, para, tal como se le dice al ajuste, no recuerdo su José, en el TeamSpeak le dije canal para los sensores y canal para los actuadores. Entonces, esa información todos tenemos que tenerla para poder configurar los dispositivos cuando ya empecemos a subir la información. Y si ustedes se dan cuenta en estas ayudas que tiene TeamSpeak, aquí está tema de archivo. Aquí encuentran muchas ayudas de ejemplos que pueden facilitar. No tanto la escritura en la nube, sino la lectura de la nube, que es donde a veces no lo sabemos jalar. O sea, traer ese dato que está siendo publicado en tiempo real. Pero también aparecen otros elementos como los brokers, el MQTT. Pero pues esto, si yo lo voy a usar, se nos vuelve un poco engorroso el tema. Aunque lo usamos y mostramos alguna aplicación que se han hecho con estas cosas. Entonces, dudas, preguntas. Tutor, yo tengo una pregunta. En el relé que enciende y apaga las luces, ¿se puede usar el LED, cierto? Si no me equivoco, eso creo que fue lo que entendí en la conferencia. Sí, o sea, la conferencia pasada lo dijimos, si no consiguen el relevito, porque en muchos sitios no lo están vendiendo, valen 11, 12 mil pesos y no se consigue, entonces usar un LED.
Recuerden que a él hay que colocarle una resistencia pull-up para que no se le vaya a dañar su módulo. 330 ohmios es recomendado, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, señor. Ya compré Profe. todo ya para confirmar. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la tabla Dígame, 2 Luis. de criterio de control. Hay Sí. una serie de variables. Cada estudiante determina el criterio de control para una variable. Por ejemplo, si yo escojo el sensor de temperatura, solo describo el Pero criterio ¿cuál de control temperatura? de Ojo con eso. O temperatura sea, aquí, ambiental. ¿cuál temperatura? Ah, bueno, si coloca su criterio de control, dice, yo necesito porque era lo que explicaba. Una cosa es vivir en Bogotá, otra cosa es vivir en Neiva. La temperatura en Neiva en la mañana puede estar a las 5 de la mañana en 23 grados y a las 11 de la mañana en 35 grados. Entonces yo voy a decir en qué momento se debe encender el ventilador. Cuando llegue a 22, 23, 24 grados, encender el ventilador. Esa es una decisión que usted tiene que colocar allí. Como usted está haciendo temperatura ambiental y a su vez tiene asociado humedad ambiental. ¿Ya? Entonces Entonces, solo allí defino esos dos criterios de temperatura y humedad. eso, y de humedad. Exacto. Usted define esos dos criterios. El estudiante que le toca hacer el actuador para esas dos variables, tenemos acá, que sería el estudiante incendio, apaga motobomba. Bueno, acá está. El estudiante que le toque esta parte, que es el estudiante I+1, él tendrá que revisar esos dos valores. ¿En qué momento debe encender el ventilador y en qué momento debe actuar el relé para que se encienda el sistema de aspersión? ¿Okay? Entonces, usted tiene que, con los valores que usted obtenga de su monitor serial, coloca aquí, define ese criterio y su compañero, el que esté haciendo su compañero, el I+1, va a definir, o sea, este señor va a definir cuál va a ser cómo lo va a trabajar. O sea, él en su código va a tener que decir, cuando la temperatura ya donde mi compañero sea 25 grados, se debe prender el ventilador. Cuando la humedad baje de 30%, debe prender el sistema de aspersión. ¿Sí me comprende? No es que usted tenga en su módulo tanto el sensor de temperatura humedad y a su vez el ventilador y el relé que enciende y apaga. Por eso aquí esta columna dice sensor, variable y actuador. El sensor de la variable, pues hasta que no tengamos este símbolo de división, este es el sensor y este de aquí es mi actuador. Por eso hay que hacer la reconversión de la tabla, para que el estudiante 1 entienda que temperatura, humedad y el relé que enciende y apaga las luces lo hace el estudiante 1. El estudiante 2, presencia o intrusión, y ventilador y relé que enciende y apaga el sistema de aspersión. El estudiante 2, humedad del suelo y alarma con LED. El estudiante 3, monóxido de carbono y el relé que enciende y apaga la motobomba. El I+4, perdón, iluminación y un ventilador. Comprendido allí, yo creo que quede claro este punto porque es donde he visto que hay mayor cantidad de problemas. Han rellenado tablas solamente con la variable medir y no con la variable a controlar. O sea que por Por lo menos eso, yo voy a hacer un usted actuador, defina, pero ese actuador no lo controlo yo. usted sí tiene que tener un actuador, pero no es el actuador que va a controlar las variables que usted está midiendo. Si usted es el estudiante 1, usted tiene el sensor para leer temperatura y humedad ambiente. Y la variable a controlar es la intensidad de iluminación. Dame 5 minutos, por favor. ¿Sí me comprenden ahí?
Aló. Sí, ya tengo más claro ya lo que se quiere hacer. Sí, es seguir, mire, sigan esta tabla. En el foro de noticias del curso, por una solicitud, si mal no estoy, de Maribel, publiqué esta tabla haciendo, o sea, es esta misma tabla mostrada en otra forma, para que se entiendan y no hayan llamado equívocos. El estudiante que toma unas medidas aquí no va a controlar esa variable, sino que va a controlar la variable que está midiendo otro de sus compañeros. ¿Listo? Ahora, ya para ir cerrando, de los temas que tengo, y me acordé de Maribel del tema, ha habido muy pocos aportes y ya vamos, o sea, ya por tiempo se nos había cerrado la actividad 1 de la fase 4. Yo aquí los quiero invitar que por favor contacten a sus compañeros. Si sus compañeros no aparecen, lamentablemente, pues ese manejo de subir información y de leer información de otro lado y actuar y procesarla en información local, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, cuando esto ocurra, si pasado los próximos 15 días nadie más apareció en un grupo, el estudiante está en la libertad de hacer y controlar la variable, o sea, medir una variable y controlar esa variable. O sea, lo digo con claridad y esto pues lo lleva a uno a que todo este día de un ejercicio con trabajo de IoT se desperdicie de esa manera. Por eso las preocupaciones de algunos que arrancaron con todas, hicieron todo, y en el caso de que no aparece nadie, yo sí los invito a que por favor, yo ya les he escrito, bueno, nos habían dado algunas instrucciones que no podemos llamarlos, que no podemos estarlos molestando por WhatsApp ni nada de esas cosas, porque hasta el semestre anterior, el periodo anterior, uno podía enviar WhatsApp masivo y ya no se puede por todo este tema de habeas data. Entonces, pues no sé ya qué más hacer. O sea, yo he intentado enviar, por lo menos les envío los correos a los que me entregan las actividades. Pero en este caso, si hace esta invitación, yo verifico que a todos les llegó la invitación porque esa es la plataforma que está utilizando la universidad, la plataforma de Microsoft. Tienes Microsoft Teams y uno ve que, porque me empiezan a llevar confirmado, pero mire, confirmaron 20 y tantos y llegaron 8. Entonces, me preocupa un poco, yo me angustio más que ustedes, porque aquí el proceso no es finalmente colocar una calificación. A mí eso es lo de menos. Y lo que más me interesa es que haya un proceso de aprendizaje y haya poder ver cómo podemos subir un dato y después traer otro dato de la nube y utilizarlo para hacer un control. Ese es el propósito final de poder establecer un sistema telemático, un servicio telemático, perdón, a través de estas herramientas que, fíjense, no necesitamos ir a la universidad a hacerlo, lo hacemos en casa, sin tanto afán y sin tanta cosa. Entonces sí los invito a que me ayuden con esto, porque ya, no sé, pues voy a enviar un correo masivo, y lo digo aquí públicamente, tratando de no violar los lineamientos institucionales, pero sí la idea es que cada quien vaya definiendo, vayan ingresando, porque ¿qué nos ocurre? Ah, no, como que cierra en mayo 14, yo entro en mayo 10. Y resulta que todo depende de, o sea, este ejercicio depende de los 5 integrantes del grupo. Y si no, pues nos toca decir, a partir de 30 de abril, si no participaron, el estudiante que participó lo hace de forma individual y no le reconocemos calificación a los otros. Porque si ustedes miran, la rúbrica dice fecha de inicio y fecha de cierre de cada una de las 3 actividades. Ya la fecha en la actividad 1 ya está cerrada. Pero obviamente el plazo de entrega del informe final es hasta el 14 de mayo. Y hemos sido condescendientes allí, ¿no? Pero pues a mí esa alerta que me pusieron esta semana, dice, es por allí. Toca afanar las cosas y este encuentro lo hemos programado hace 15 días, si mal no estoy.
Entonces, pues en las siguientes semanas vamos a tener los otros 2 encuentros para las otras 2 actividades de esta parte, fase 4, porque pienso que la fase 3 ya quedó lo suficientemente aclarada. Si no hay más preguntas, dejamos allí. Profe, a veces No hay los más compañeros entran al foro y suben aportes, pero no dejan datos de contacto para tener una comunicación más sincrónica. Entonces, ahí también es el problema. Sí, lamentablemente es eso, pero todos sabemos los problemas que hemos tenido con los datos de contacto de los compañeros. Entonces ahí la universidad se cuida a ella frente a una demanda y nosotros tenemos que comprender la responsabilidad que cada uno de nosotros asumir. La mía como docente, la de ustedes como estudiantes, pero la mía está más centrada en que es el proceso académico que queremos liderar. Yo no, y siempre lo he dicho, a mí la calificación es el resultado de una actividad, pero no es el fin. El fin para mí es esa adquisición de conocimiento, la apropiación y la aplicación de ese conocimiento. Por eso se han dado cuenta que en la fase 2 tuvimos ese tablero de arranque, la fase 3 ya empezamos a hacer un ejercicio muy local, la fase 4 es todo, es absolutamente todo, es completar ese servicio que construimos desde abajo, desde la entrada del sistema hasta entregar un producto acabado. Entonces yo los invito a que me ayuden a replicar con sus compañeros, ustedes que se chatean y tienen alguna información de otros compañeros. Yo de todas formas subo el video, lo estoy subiendo en YouTube porque en Microsoft Teams dura 30 días nomás. Yo lo subo a YouTube y en YouTube no va y mira las estadísticas, 10 observaciones, 15, o sea, no tiene demanda el video, pero lo subimos. Bueno, si no hay más preguntas, cortamos allí y en 15 días, miércoles, volvemos a tener otro encuentro. ¿Listo? Dale, tutor, muchas gracias. Bueno, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, tutor. Hasta luego. Gracias, tutor.